Biblia? Y el catecismo responde: la Iglesia recibió la autoridad para hacer tal cambio de su fundador, Jesucristo. Él solamente confirió sobre su Iglesia el poder de legislar, gobernar y administrar el poder de las llaves. Debe notarse que la Iglesia no cambió la ley divina obligando al hombre a adorar, sino meramente cambió el día en el cual tal adoración pública debería ofrecerse. Hay otra pregunta. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Ustedes saben que tercer mandamiento porque la Iglesia Católica lo coloca en ese lugar. La respuesta es la siguiente. El tercer mandamiento es: recordaos que debéis guardar santo el día sábado. Pregunta: ¿cuál es el día sábado? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta: observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Viene más una pregunta, en otro catecismo. ¿Cómo prueba usted que la Iglesia tiene poder para ordenar fiestas y días festivos? Respuesta: por el mismo hecho de cambiar el sábado al domingo, lo cual permiten los protestantes, y por lo tanto ellos se contradicen a sí mismos al guardar el domingo estrictamente y al no guardar la mayoría de fiestas adicionales ordenadas por la misma Iglesia. Es difícil creer que una iglesia cristiana tan pura pudiera desviarse así de la verdad en apenas 600 años. Pero aquí hay una advertencia solemne para todos nosotros. La apostasía no ocurre de la noche a la mañana, ocurre gradualmente. Cuando se sacrifica un principio, por pequeñito que sea, una vez que eso ha sido sacrificado, es más fácil sacrificar otro y otro, hasta que la apostasía se hace profunda. Al comienzo del segundo siglo, la iglesia todavía era pura, pero para el final del segundo siglo era casi irreconocible, aunque era la misma iglesia. Durante el segundo siglo se sembró la semilla de casi cada herejía que entró en la iglesia en los siglos subsiguientes. ¿Qué fue lo que llevó a la iglesia a apartarse del verdadero sábado y a aceptar el domingo? Primero, un gran sentimiento contra los judíos. Los cristianos querían separarse de los judíos, especialmente después de la persecución de Adriano en el año 121 hasta el 124 después de Cristo. Porque cuando los perseguidores buscaban a los judíos, trataban de identificarlos por la guarda del sábado. El sábado estaba asociado con los judíos, y por lo tanto la observancia del domingo probablemente vino a la existencia inicialmente para mostrar que los cristianos eran diferentes de los judíos. Tan grande era el sentimiento antijudío que el cambio doctrinal comenzó a infiltrarse disimuladamente. En segundo lugar, otra influencia que determinó la aceptación del domingo fue la diseminación de la filosofía gnóstica y platónica. Estas eran filosofías paganas tratando de tomar el control del cristianismo. El día de adoración de los gnósticos era el domingo, día consagrado al dios sol que ellos adoraban. Es aquí que viene la palabra domingo, día del sol, porque ellos adoraban al sol. Las influencias gnósticas y platónicas fueron mayores en Alejandría y en Roma. Esto le dio mayor apoyo al domingo como día de reposo. Escuchemos al historiador Gordon Lay cuando se refiere al mitraísmo, la religión del Imperio Romano. Miren lo que él dice. Nuestra observancia del domingo como el día del Señor aparentemente se deriva del mitraísmo. El argumento que a veces se ha usado en contra de esta declaración, principalmente que el domingo fue escogido por causa de la resurrección en ese día, no es bien documentada. Más tarde, cuando Constantino se convirtió al cristianismo, alrededor del 320 después de Cristo, trató de unir su imperio pagano con la fe cristiana. Constantino naturalmente facilitó las enseñanzas de los paganos, el mitraísmo y el gnosticismo, para que se unieran con la cristiandad. Así,
sancionó en forma oficial el domingo como día de reposo al pasar la primera ley dominical legal, diciendo que todos sus súbditos deberían descansar en el venerable día del sol. Pero regresemos y notemos que Ezequiel añade otra dimensión a la verdad del sábado, cuando él dice lo siguiente, lo voy a leer. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. El sábado, mi amigo, es una señal de santificación. Santificación es el proceso mediante el cual Dios vive en la vida del creyente. De esta manera Dios cambia el carácter del creyente a la semejanza de su carácter divino. La evidencia exterior de que es el Señor quien nos santifica es justamente el sábado. Guardar el sábado indica que el cristiano está tomando tiempo para crear una relación sólida con Jesús. Esa es la forma como Dios cambia nuestra naturaleza pecaminosa y la hace semejante a su carácter. Nuevamente en el versículo 20, miren lo que dice. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La Escritura claramente recalca el significado especial del sábado de Dios. Es una señal especial que el hombre reconoce al Señor. Es una señal de que el hombre tiene una relación con Dios. Es por eso que me encanta el sábado. Es un día de hermoso regocijo y de delicia y gozo en el Señor. En ninguna parte de la Biblia sugiere que esta sea una forma legalista de guardar el sábado, sino más bien significa separar un día para crear una relación especial con Dios. Es por esto, les confieso, que yo personalmente creo en el sábado. Y es por esta misma razón que he visto que miles de personas han dado el paso para guardar este día como el día del Señor. Muchos han venido y me han dicho, Alejandro, desde que comencé a guardar el sábado estoy recibiendo tal bendición. Y yo les digo, yo sé a qué te refieres. Como ven, en realidad Dios bendijo este día en el comienzo. Y cuando nosotros, su pueblo, hacemos lo que Él nos ha pedido que hagamos, recibimos esa bendición especial. Si tú, mi querido amigo, nunca has guardado el sábado, tienes delante de ti la oportunidad de probar y ver las maravillas que Dios hará en tu vida al aceptar el pacto de amor que Jesús quiere establecer contigo. Hay otro punto que solamente hemos mencionado al considerar cómo entró en la iglesia el domingo. Me refiero a la influencia del paganismo y del judaísmo sobre el cristianismo. Al ir al video ahora, veremos que hay otro factor que permitió que el domingo fuera más ampliamente aceptado. Tomemos un momento para recordar el proceso de cómo la humanidad cambió el día de adoración de Dios del sábado al domingo. Miremos el video ahora. La profecía de Daniel predijo que el cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos y la ley. El cuarto mandamiento es el único mandamiento que tiene que ver con el tiempo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. La práctica de adorar en domingo y no en sábado se realizó gradualmente durante muchos siglos y ocurrió en forma distinta en distintos países. Había muchas influencias en juego. Tomen por ejemplo a los cristianos que deseaban distanciarse de los judíos. Esto es irónico porque en el principio todos los cristianos eran judíos. Pero sus raíces judías hacía muy difícil distinguirse de ellos. Así que llegó a ser paulatinamente muy importante separarse.
particularmente porque los judíos hacían revolución contra la opresión romana, y a la vez Roma dispensaba castigos sumamente rigurosos.